Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Stephanie Moreno y tendré el gusto de platicar con ustedes el día de hoy. Deseo que ustedes que me están escuchando y sobre todo el resto de su familia se encuentren muy bien de salud. El tema que hoy vamos a tocar es infertilidad y reproducción asistida y para esto va a ser bien relevante que manejemos conceptos básicos que tomamos en cuenta al momento de que llegan a consulta con nosotros. De entrada, permítanme definirles infertilidad. Esto va a ser la incapacidad para concebir el embarazo de forma espontánea después de mantener relaciones sexuales, obviamente sin el empleo de métodos anticonceptivos, que vamos a definir acorde a la edad. Si tenemos menos de 35 años, podemos buscarlo a lo largo de un año y si tenemos más de 35 años, entonces consideramos infertilidad a partir de 6 meses de búsqueda. El objetivo de esta plática es que hablemos de infertilidad, pero sin miedo. Ahora, dentro de este aspecto debemos considerar que aproximadamente 50 millones de personas en el mundo, esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no logran tener un bebé de forma espontánea y en México el INEGI arroja una cifra de que 1 de cada 6 personas puede tener esta dificultad para concebir en forma espontánea. En cuanto a cuáles son las causas probables, pues bueno, la infertilidad en general 40% se va a enfocar en un factor que tenga que ver completamente con mujeres, 40% con hombres, aproximadamente un 10% con ambos e incluso en 10% de los casos puede ser que esta causa sea completamente desconocida. Tratando un poquito más los factores que tienen que ver con infertilidad de origen femenino, vamos a empezar a platicar del primer factor. Este está considerado como el factor tubario, que un motivo pues relativamente frecuente de consultas con nosotros puede ser el antecedente de una ligadura de trompas, quiere decir la famosa salpingoclasia. También el antecedente de presencia de infecciones cervicovaginales que pueden alterar el movimiento natural de las trompas, la presencia de acumulación de líquido en las mismas, que se define como hidrosalpinx, también el antecedente de infecciones por clamidia o la presencia de adherencias pélvicas que normalmente son secundarias a cirugías previas, como por ejemplo apéndice o cesáreas que se hayan realizado previamente. El segundo factor que está relacionado con el factor femenino, pues es sobre todo el que tiene que ver con el útero. ¿Como cuáles puede ser? Pues el antecedente de diagnóstico de endometriosis, que implica la presencia de tejido de la capa interna del útero, que es el endometrio, en localizaciones externas, como pueden ser los ovarios o las trompas, la presencia de este mismo tejido dentro del músculo del útero, que se define como adenomiosis, también pacientes en las que hemos detectado ya malformaciones mullerianas que tienen que ver con la formación en la etapa embrionaria tanto del útero como de los ovarios y los anexos. La presencia de pólipos uterinos también puede ser una causa importante y las sinequias uterinas que tienden a ser secundarias a algún procedimiento previo que se haya relacionado al útero, como por ejemplo, pues algún aborto previo. Ahora, como tercer factor femenino podemos tener el factor ovulatorio, que implique pacientes en las cuales no tenemos una regularidad de los ciclos menstruales, en los cuales pues no tenemos una ovulación que debe ocurrir cada mes o que incluso estos periodos se vayan ampliando radicalmente y que entonces tengamos ciclos que se presentan en forma esporádica a lo largo del año, que puede ser esto la amenorrea, el antecedente de lo que antes llamábamos menopausia precoz, que ahora llamamos como falla ovárica primaria, también el acompañamiento de alteraciones endocrinológicas como niveles altos de prolactina o hiperprolactinemia, que tengamos una calidad ovocitaria que no sea la ideal, que definimos también como mala calidad ovocitaria, la presencia de quistes ováricos en las revisiones que hacemos normalmente mediante un ultrasonido pélvico. También, por ejemplo, una causa frecuente en pacientes jóvenes puede ser el antecedente de síndrome de ovario poliquístico. Muy acompañado a estos factores tenemos el factor embrionario, en los cuales podemos tener una falla de implantación que definimos como
tratamientos previos de reproducción que no hayan sido exitosos, una pérdida gestacional recurrente o de repetición en la cual tenemos 2 o más abortos que se han presentado previamente, o el antecedente de alteraciones genéticas que normalmente podemos detectar por la presencia de abortos previos. Ahora, ¿qué es importante que manejemos en este aspecto? La reserva ovárica. Este es un concepto bien importante. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que vamos a tener disponibles a lo largo de nuestra vida. Esto es muy importante porque nuestro número de óvulos no permanece estático. Al momento del nacimiento tenemos en promedio 1 millón de óvulos que va a irse reduciendo radicalmente, de tal modo que para la primera menstruación estemos presentando alrededor de 400,000, y este decremento gradual de la cantidad de óvulos se acompaña también de una notable reducción en la calidad de los óvulos que vamos a producir, de tal modo que a los 40 años la cantidad de óvulos que consideramos de mala calidad puede superar el número de óvulos saludables, y por lo tanto nuestra posibilidad de quedar embarazadas va a disminuir significativamente. ¿Por qué es importante que tengamos presente este concepto de la reserva ovárica? Pues porque no existe ningún tratamiento que podamos ofrecer para mejorar la calidad ovocitaria, pero sí podemos manejar técnicas de reproducción asistida que puedan mejorar radicalmente los pronósticos, como cuáles, por ejemplo, la fertilización in vitro, que nos permite extraer varios óvulos con la esperanza de tener mayor cantidad de óvulos de buena calidad. Ahora, nosotras trabajamos diferente, como les comentaba, nuestra cantidad de óvulos va a ir disminuyendo a diferencia de lo que ocurre con los hombres, en los cuales su organismo se encarga de renovar paulatinamente la cantidad de espermatozoides que vamos a tener. En promedio, a los 35 años de edad, nosotras como mujeres contamos ya únicamente con el 5% de los óvulos con los que nacimos, y esto va a ir disminuyendo radicalmente esa posibilidad de tener un embarazo exitoso, pero sí puede aumentar el riesgo de que nuestros bebés nazcan con alguna anomalía genética. De ahí que el postergar el embarazo o el no acudir oportunamente a una consulta de reproducción asistida puede ponernos en riesgo en cuanto a nuestros pronósticos reproductivos. Así que en promedio, pues el 80% de nosotras como mujeres, pues vamos a disminuir la reserva ovárica después de los 45 años. Ahora, ¿qué es importante también? Que de acuerdo a lo que yo les platiqué previamente, a partir de los 35 años vamos a disminuir gradualmente el número de óvulos disponibles y sobre todo la calidad. Entonces, si yo realizo un ciclo natural, o sea, en el cual nosotros estemos buscando por nuestra cuenta esa posibilidad de lograr el embarazo o el lograrlo en forma natural, esta posibilidad va a ser muchísimo más baja si comparamos el grupo de mujeres que se encuentran entre 20 y 30 años, que es cuando consideramos que es nuestro periodo más fértil como mujeres, respecto a las mujeres mayores de 30. En este objetivo de que hablemos de infertilidad y que hablemos de infertilidad sin miedo, es bien importante para mí el insistir en que hagamos un diagnóstico oportuno, que realicemos un ultrasonido transvaginal con el fin de que evaluemos si hay alguna condición de base que debamos mejorar y que tenga que ver completamente tanto con el útero como los ovarios, que nos permitan determinar la reserva ovárica de la paciente, o sea, cuántos óvulos tienes disponibles para buscar un bebé, y además que te quedes tranquila, porque te prometo que es un método que no es doloroso y que podemos realizarte en cualquier día de tu periodo menstrual. Normalmente en nuestras revisiones aprovechamos para realizarte un procedimiento que se llama prueba de transferencia embrionaria, en el cual colocamos una cánula, imagínate que es como una especie de popote muy delgada, que tiene el objetivo de atravesar el cuello del útero para que podamos medir la cavidad uterina
y entonces saber en dónde vamos a colocar los embriones. Este procedimiento tampoco es doloroso. Dentro de esta revisión que hacemos a nuestros pacientes, también es muy relevante que dado que 40% de la causa de infertilidad es completamente relacionada a un factor masculino, hagamos un estudio de semen que va a ser el punto de partida para que podamos identificar si tenemos algún factor que podamos favorecer y entonces tratarlo oportunamente. Mediante un estudio como este, que es el seminograma, podemos darte la información completa de si este factor también está contribuyendo a que esta pareja no logre tener un bebé. Es una prueba que hacemos en el laboratorio en la cual una vez que tenemos los espermatozoides vamos a analizar tanto la forma como la cantidad y el movimiento de los espermatozoides que deben ser óptimos para lograr fertilizar a un óvulo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nosotros vamos a basarnos en criterios específicos para determinar si esta causa es completamente relacionada a un factor masculino. ¿Cómo realizamos un seminograma? El seminograma obtenemos la muestra de semen mediante masturbación, en el cual se va a depositar este semen en un recipiente estéril que les vamos a proporcionar en el instituto y que es muy importante que lo obtengamos en su totalidad para que podamos evaluar esta prueba en forma correcta e idealmente que el hombre no haya tenido una eyaculación en los 3 a 5 días previos a que realicemos el estudio. El seminograma nos va a servir para evaluar que estos espermatozoides están en condiciones óptimas y vamos a analizar, quedamos que 4 parámetros principales. El primero es el volumen total de la muestra, que va a servir para determinar cuántos mililitros de semen tenemos. Vamos a revisar también la morfología que nos sirve para conocer la forma de los espermatozoides. Estamos hablando de un valor que debe ser arriba del 4%. La movilidad, que indica que los espermatozoides puedan trasladarse adecuadamente por todo el trayecto del útero y de la trompa para fertilizar al óvulo. Y la cantidad, que se va a encargar de medir la concentración de espermatozoides por cada mililitro de semen que se haya eyaculado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un hombre sano debe tener más de 15 millones de espermatozoides por cada mililitro. Se deben mover con cierta rapidez y precisión y el 4% debe tener una forma normal. Ahora, nosotros tenemos diferentes alternativas de acuerdo al diagnóstico que ya hayamos realizado para abordar los casos de infertilidad. Uno de los tratamientos que tenemos considerados de baja complejidad es efectivamente el coito programado, el cual consiste en que nosotros sincronicemos de forma adecuada tanto la fecha como la frecuencia de los encuentros sexuales de la pareja al momento de la ovulación. Muchas veces nosotros apoyamos este tipo de tratamiento con algún medicamento con la finalidad de propiciar el embarazo. Sin embargo, desafortunadamente, el éxito de este tipo de tratamientos no es tan alto, estamos alrededor de un 10%. El siguiente tratamiento que tenemos para ofrecer es una inseminación artificial, que también está considerada un método de baja complejidad, en el cual lo que hacemos es acortar la distancia que deben recorrer los espermatozoides hasta llegar al ovocito. Es un tratamiento en general bastante sencillo y de gran ayuda en casos como en los cuales tenemos una baja movilidad de los espermatozoides. Los resultados de esta técnica en cuanto a éxito son de alrededor 20% de gestaciones por cada ciclo que realicemos de inseminación artificial y aproximadamente 1 de cada 5 mujeres va a quedar embarazada en el primer intento. Dentro de los tratamientos que tenemos para ofrecerte como alternativa de alta complejidad, tenemos la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es un tratamiento en el cual favorecemos la unión del óvulo y el espermatozoide o la famosa fecundación
la cual no va a ocurrir dentro de las trompas de falopio de nosotras, sino que lo vamos a realizar en un laboratorio especializado. Esta es una técnica que tiene su origen desde 1978 y conforme ha pasado el tiempo, las tasas de éxito han ido mejorando sustancialmente a medida que tanto la tecnología avanza y que nosotros como especialistas vamos adquiriendo mayor experiencia. El objetivo de la fertilización in vitro es entonces que ésta ocurra en un laboratorio especializado y se considera que es una técnica ideal para padecimientos que antes nos hubieran impedido el ayudarte a que llegue tu bebé a tus brazos, como cuáles. Pues, por ejemplo, unas trompas de falopio que hayan detectado que están obstruidas, como comentaba muy al principio, secundaria a una cirugía, por ejemplo, endometriosis también, o casos en los cuales tengamos una baja calidad y cantidad de espermatozoides y en casos como edad materna avanzada. Dentro de la fertilización in vitro tenemos 5 pasos básicos de cómo realizamos el procedimiento. El primero es una fase de estimulación ovárica en la cual la vamos a comenzar en el segundo o en el tercer día de sangrado y vamos a iniciar medicamento de tipo hormonal que sí consiste en unas inyecciones que tienen el objetivo de favorecer el crecimiento de los óvulos que nosotros hayamos identificado que tienes como reserva ovárica. Este proceso toma en promedio entre 10 y 12 días y entonces vamos a hacer crecer estos óvulos que tenemos disponibles de tal modo que lleguen a un tamaño promedio de 18 milímetros cada uno de ellos. Una vez que tienen este tamaño, programamos para realizar ahora sí una extracción de los mismos. Esta punción ovárica la realizamos directamente en nuestro laboratorio. Tenemos un quirófano que tiene todas las condiciones estériles para poder lograrlo y sobre todo tienes la tranquilidad de que estamos especialistas allí acompañándote. Este objetivo del tener directamente los óvulos fuera y que tu pareja nos dé la muestra de espermatozoides que vamos a utilizar para la fertilización, en la cual utilizamos espermatozoides capacitados, quiere decir que llevan un proceso en el cual nos quedamos únicamente con los espermatozoides que mejor se mueven, que están normales y que son los que tenemos con mayores posibilidades de fertilizar un óvulo. Nosotros ponemos en contacto directo este óvulo que obtenemos con los espermatozoides previamente capacitados y después llevamos estos embriones a una fase de cultivo para transferirlos entre 3 y 5 días después de haber obtenido los óvulos. Ahora, ¿cómo manejamos también este tipo de tratamientos? Esta fase de estimulación ovárica dura en promedio, platicábamos 10 a 12 días, durante los cuales vamos a administrar medicamentos que tienen el objetivo de estimular la producción de los óvulos. Recuerda que normalmente liberamos uno cada mes. Con este medicamento para la fertilidad estamos forzando al ovario a que libere mayor cantidad de los mismos. Estos medicamentos los vamos a administrar vía oral o vía inyectable, que no tienen una consecuencia para nuestra salud porque vamos a estarte monitoreando durante este periodo. En promedio hacemos de 4 a 5 revisiones que van a consistir en realizarte un ultrasonido vía vaginal acompañado de un estudio de sangre que va a favorecer el que verifiquemos tus niveles hormonales. Esto con el fin de dar seguimiento al crecimiento de los folículos, que son los que contienen a tus óvulos, y que podamos tener certeza de cómo estás respondiendo ante el medicamento. Una vez que estos folículos alcanzan una dimensión de 18 milímetros, te programamos para realizar una punción ovárica. La punción ovárica la realizamos en forma transvaginal, es decir, que extraemos estos óvulos mediante un ultrasonido que va a estar adaptado con un aditamento especial que va a atravesar la pared de la vagina para que lleguemos hasta tus ovarios y vamos a ir succionando el líquido de cada uno de tus folículos para que obtengamos los óvulos que ya están para ese momento maduros.
Trabajamos con un personal que está muy experimentado, tenemos también la tecnología adecuada y esta extracción de óvulos es un procedimiento ambulatorio sumamente simple en el cual vas a poder retomar tus actividades habituales en cuestión de un día. En Ingeres tenemos también los quirófanos que tienen todas las condiciones necesarias para que llevamos a cabo esta extracción de óvulos en forma segura. Lo realizamos mediante sedación, quiere decir que está un anestesiólogo acompañándonos y él está al pendiente de ti. Es también muy importante para mí decirte que entre más óvulos tengamos, pues entonces la recuperación va a ser más satisfactoria en términos del éxito de tu procedimiento de fertilización in vitro. En una buena punción ovárica vamos a recuperar entre 10 y 20 óvulos. Una vez que tengo tus óvulos fuera, tu esposo, tu pareja, nos va a dar una muestra de semen que vamos a procesar mediante una técnica que es conocida como capacitación espermática. Esta capacitación espermática tiene el objetivo de incrementar ese potencial de fertilidad de los espermatozoides, es decir, que nos vamos a quedar con los que mejor se mueven, con los que están normales. Esta técnica consiste en un lavado y en una centrifugación con la cual vamos a eliminar cualquier resto celular, bacterias, leucocitos, que son células de infección e inflamación, los espermatozoides de mala calidad y el resto de las secreciones del semen. Una vez que tenemos los mejores espermatozoides, los vamos a colocar directamente con los óvulos que también son de mejor calidad en una placa de laboratorio que va a permitir que la fertilización tenga lugar directamente. Generalmente el espermatozoide va a tardar unas cuantas horas en fertilizar al óvulo y entonces vamos a proceder al cuarto paso de esta fertilización in vitro, que es el cultivo de los embriones. Este cultivo lo realizamos una vez que ya tenemos fertilizados a tus óvulos y entonces vamos a mantener a tus embriones en incubadoras especiales dentro de nuestros laboratorios de reproducción asistida. Van a ser cuidadosamente monitoreados por personal especializado, que son nuestros embriólogos, y van a estar al pendiente de que estén creciendo en forma apropiada. Después de algunos días de esta monitorización, en promedio de 3 a 5 días, vamos a seleccionar los mejores embriones para transferirlos directamente en el útero. El quinto paso, como te comentaba, es la transferencia como tal, que tiene el objetivo de que coloquemos estos embriones mediante un catéter muy fino que vamos a introducir mediante una vía vaginal, en la cual nos vamos a guiar con un ultrasonido vía vaginal para asegurar que estos queden depositados en el sitio idóneo del útero. Este procedimiento también es indoloro, dura unos cuantos minutos, unos 10-15 minutos, y durante este también pues vamos a introducir, dependiendo de la calidad de los embriones, vamos a definir el número con el fin de aumentar estas posibilidades de embarazo y en muchas ocasiones también favorecer el embarazo múltiple que en algunos casos es una de las peticiones de nuestros pacientes. Gracias a toda esta experiencia que hemos generado como especialistas en reproducción, en Ingenes hemos desarrollado las técnicas más avanzadas para la selección de embriones, lo cual nos permite reducir la cantidad de embriones que son necesarios para transferir. Una opción muy viable en estos casos es que vayamos a la fase de blastocisto, que es un embrión de día 5, después de la fertilización. Hasta hace pocos años nosotros transferíamos los embriones en día 3 debido a que era prácticamente imposible mantenerlos vivos en un laboratorio. Hoy en día tenemos toda esta tecnología que nos permite cultivarlos por mayor tiempo, nos permite seleccionar a los que tienen mejor calidad y por lo tanto tienen mayor potencial de implantarse. Gracias a esta técnica transferimos en promedio 1 o 2 embriones frente a los 3 o 4 que transferíamos previamente. Con esto también podemos reducir el riesgo de embarazos que puedan comprometer las tasas de éxito de la reproducción. Y entonces también es importante que esta fase de transferirte en blastocisto va mucho más acorde al proceso natural que nosotros presentamos, dado que es el día 5 de vida embrionaria, cuando naturalmente un embrión que se fertilizó suele llegar de las trompas de falopio
hacia el útero. Una vez que se ha concluido ya el proceso de la fertilización in vitro, es decir, que ya cerramos esta fase, esta quinta fase, vamos a esperar en promedio hasta 2 semanas para realizar una prueba de embarazo inicial. Durante este periodo te damos un suplemento de progesterona vía vaginal o vía intramuscular y te vamos asesorando con el resto de medicamentos que es necesario que continúes durante un lapso de 8 a 10 semanas una vez que afortunadamente tengamos tu prueba de embarazo positiva. Estas concentraciones hormonales van a favorecer el engrosamiento del revestimiento del útero, que es el endometrio, y por lo tanto también nos va a favorecer la adecuada implantación del embrión. ¿Ok? Bueno, tengo aquí algunas preguntas de la audiencia que nos vamos a dar con todo gusto el tiempo de responder y voy a leer aquí la primera pregunta que tenemos. Me dicen, hola, tengo 17 años de casada y llevamos mucho tiempo intentando tener un bebé. No lo hemos logrado, hicimos estudios y mi esposo salió con un conteo bajo de espermatozoides. ¿Qué tan difícil es conseguir un bebé con ese problema? Bueno, pues te tengo muy buenas noticias. Hoy en día, gracias a la ciencia, no es difícil que logremos ayudarte. Como les comentaba, tenemos diferentes técnicas de reproducción asistida, una que consiste en la inyección intracitoplasmática del espermatozoide que conocemos como ICSI, con la cual podemos seleccionar los mejores espermatozoides para lograr fertilizar al óvulo, transferir el mejor embrión y lograr tu embarazo y darte el seguimiento con el compromiso de que vamos a estar contigo hasta que llegue tu bebé a casa. Tenemos una segunda pregunta. Dice, hola doctora, mi pareja y yo deseamos un hijo, solo que tenemos 44 años y quisiéramos saber si es posible, ya que ella está operada por amarre de trompas. Ok, pues sí, claro que es posible que podamos ayudarte. Tenemos 2 estrategias principales para términos de reproducción con nuestras pacientes que ya han tenido una cirugía de trompas previa. Un procedimiento por el cual nos preguntan mucho es por la cirugía de reversión de la ligadura de las trompas o la famosa recanalización tubaria. Este es un proceso de microcirugía que tiene el objetivo de que reunamos los 2 segmentos que ya fueron separados previamente dentro de la trompa y que hagamos algunas puntadas o una sutura que es totalmente microscópica. En algunos casos, pues esto sí va a permitir que el óvulo viaje de regreso del ovario hacia el útero y que sea fertilizado por el espermatozoide en el camino. Sin embargo, es bien importante que consideren que no garantiza la restauración de la fertilidad debido a que la trompa puede perder su funcionalidad de acuerdo a cuánto tiempo pasó de la cirugía o incluso qué tipo de cirugía de trompa se realizó. Aunque esta cirugía de reversión de la ligadura de las trompas pueda ser ambulatoria, también es importante que consideren que la recuperación total nos va a tomar varias semanas. Es una cirugía que consideramos riesgosa y que tiene ciertas complicaciones, como cuáles, pues obviamente un sangrado, puede ser que curse con infecciones, puede ser que haya algún daño a algún órgano adyacente, la formación de adherencias, que tengamos problemas relacionados a la anestesia o que de plano por el tipo de cirugía que se realizó no sea imposible recanalizarla. Como les comentaba, pues dependiendo del estado de las trompas, es posible que no seas candidata para someterte a una cirugía de este tipo o que las posibilidades de éxito posterior a haberla realizado sean bajas. ¿De cuánto? Aproximadamente 40%, y quien dice que hasta 50%. Y tengo un riesgo importante aquí que es el que ocurra un embarazo ectópico. Esto debido sobre todo a la formación de adherencias, que son tejido que tiene contraída a la trompa, que de por sí es una estructura que es muy delgada,
y esto puede generar que se bloquee el paso adecuado del embrión ya fertilizado y que terminemos en una cirugía de urgencia posterior en la cual sea necesario remover la trompa. ¿Qué otro procedimiento tengo? Podemos hacer una fertilización in vitro. La principal ventaja que yo tengo aquí es que salto por completo una cirugía inicial que nos tome tiempo valioso para fines reproductivos para poder realizar un tratamiento, y sobre todo el hecho de no hacer una cirugía de reversión de ligadura de las trompas es que una vez que yo haya logrado que te embaraces, ya no tenga que ofrecerte ningún otro tipo de método de planificación si con esto ya completamos a tu familia. Además, después de que logremos el embarazo, la ventaja es que la fertilización in vitro te va a evitar todos estos riesgos, y además entre 10 y 12 días ya podemos tener la certeza de que se ha logrado el embarazo en el sitio correcto, mientras que con la cirugía de recanalización tubaria, como comentaba, tengo el riesgo de embarazos ectópicos. Si tú optas por una fertilización in vitro, es muy importante que acudas a una institución como nosotros, en los cuales tenemos toda la experiencia para realizar estos tratamientos de reproducción asistida, porque vamos a iniciarte medicamento que va a estimular la producción de tus óvulos y debe ser adecuadamente monitoreado por especialistas que estén experimentados en este tipo de tratamientos. Me dicen, doctora, ¿dónde puedo visitarlos? Esta es mi tercera pregunta. Pues nosotros contamos con 7 sucursales. Tenemos una sucursal en la Ciudad de México, tenemos en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, Puebla, Querétaro, Tijuana, todas con la misma tecnología y sobre todo con la experiencia para poder resolver tu caso. Tenemos tiempo para resolver una cuarta duda. Me preguntan aquí, la primer consulta, ¿qué costo tiene? Y para todo el tratamiento, ¿hay facilidades de pago o es de contado? Soy de Monterrey. Qué gusto que nos escribas. En Ingenes creemos que el dinero por ningún motivo puede ser un obstáculo para tener a tu bebé en casa. Así que sí, ofrecemos a nuestros pacientes facilidades de pago. Te pido por favor que para conocer el precio y las promociones de nuestras sucursales, por favor nos llames para agendar tu asesoría médica virtual. En esta llamada te vamos a aclarar el costo de la cita y pues estamos listos para iniciar el camino hacia tu sueño, en tu caso en Ingenes Monterrey. Fue un gusto para mí haber podido compartir con ustedes este espacio. Seguimos a sus órdenes y juntos para lograr que llegue su bebé a casa.